Saludos. Quiero hablar sobre la divulgación, probablemente el tema que ha dominado el campo de los ovnis durante la última década aproximadamente, o incluso más en realidad. Es una de esas cosas de las que me gusta y no me gusta hablar. Me gusta porque es fascinante, es un tema increíble y es importante. Afecta a nuestro mundo, afecta a nuestro futuro. Obviamente hay muchas razones para hablar del tema, pero también no me gusta porque es inherentemente predictivo, ¿sabes? Y a veces me parece que lo último que necesitamos hoy en día son más predicciones. A tantos youtubers les encanta hacer predicciones. Supongo que porque, no sé, por los clics, no lo sé. Y luego fácilmente puede degenerar en sensacionalismo, algo que realmente trato de evitar en este canal. Pero ya sabes, lo otro es que todos sabemos lo malos que solemos ser haciendo predicciones para empezar. ¿Recuerdas la ascensión de 2012 que se suponía que iba a ocurrir? Eso era una presa fácil, pero entiendes a lo que me refiero. Ah, y por cierto, antes de profundizar más en esto, saben que no hago promociones pagadas ni ningún tipo de promoción realmente, pero este canal está monetizado y si les gusta lo que hago, si al final les gusta este video, puedo pedirles que consideren hacer clic en el botón de me gusta. Eso me ayuda y por supuesto consideren compartir el video si creen que lo merece y consideren suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Así que gracias. Ahora, hice predicciones en un libro, en este libro que tengo aquí. Lo curioso de eso es que coescribí este libro hace muchos años, en 2010, junto con Bryce Sabel, y argumentamos que la revelación sobre los ovnis sacudiría por completo nuestro mundo. Ambos veíamos que la revelación ocurriría como resultado de una situación más bien incontrolada, como un avistamiento tal vez o una filtración que realmente no pudiera ser negada. Creo que esa era la principal manera en que veíamos que podría suceder. Y realmente pienso que probablemente era una buena forma de imaginarlo, especialmente en ese entonces, en 2010. Todos nos preguntábamos cómo podría ocurrir algo así como la revelación sobre los ovnis. De hecho, consideramos otras posibilidades, como por ejemplo una posible acción de personas internas descontentas, que en realidad es el escenario más cercano a lo que ha estado ocurriendo. Pero una cosa en ese libro en la que definitivamente creemos, y puedo decir que yo definitivamente creía, era eso. Cualquier tipo de gran avance, cualquier tipo de admisión importante, como decir esto es real y no podemos entenderlo, ese tipo de cosas, muy probablemente causaría un efecto avalancha. Y esa avalancha no ha ocurrido. Y muchas veces me he preguntado por qué no ha ocurrido ese efecto avalancha. Como cuando la Marina hace varios años hizo estas declaraciones realmente increíbles de que sí, hemos tenido estos encuentros con UAP. No, no sabemos qué son. Sí, parecen ser extraordinarios. Ahora tenemos esto de parte de altos funcionarios del gobierno. Hace más de 10 años eso habría sido absolutamente inconcebible. Sería fácil pensar, y yo soy una de las personas que pensó esto, que una admisión así haría que la gente de todo el mundo dijera, espera un momento, ¿nos estás diciendo que esto es real? Todos estos años nos han dicho que no es real y ahora nos dicen que sí es real y que eso provocaría una especie de efecto avalancha, que es lo que no ha sucedido. Entonces, ¿por qué? Bueno, lo que se me ocurre es que la agitación dramática que Bryce y yo describimos en un día después de la revelación, porque vimos que cada factor de nuestra sociedad básicamente se daría la vuelta con la revelación de los ovnis. Si no lo has leído, ve y lee el libro. De hecho, sigue siendo una gran lectura. Cuando pienso en todas las cosas que expusimos, realmente lo creo. Esa es probablemente la razón principal por la que el establishment actualmente. Aún así, están haciendo todo lo posible para ralentizar y controlar este proceso, porque la revelación es inherentemente muy disruptiva. Equivale a un cambio revolucionario en muchos, muchos aspectos. Eso no es una exageración, es un cambio revolucionario. Y creo que esto probablemente explica, por ejemplo, el periodismo realmente terrible que hemos visto, como el del Wall Street Journal recientemente. Hicieron una serie de dos partes.
esencialmente tratando de desacreditar todo el fenómeno UAP u OVNI. Fue claramente algo tan torpe. Y quiero decirles a los miembros del mundo clasificado como si fuera una broma de fraternidad que existe este programa de ingeniería inversa, como si fuera una broma interna que estamos haciendo a los miembros del mundo clasificado. Quiero decir, es absurdo, es ridículo. No creo que nadie se lo crea. ¿Y por qué hacen eso? Bueno, no estaba dirigido a ti, ni a mí, ni a nadie que realmente haya estudiado el tema OVNI. Para cualquiera que lo haya estudiado durante algún tiempo y con cierta sofisticación, va a saber que eso es algo ridículo. Pero sí creo que esa serie de artículos, y ha habido varios otros que han salido últimamente, estaban destinados a miembros del Congreso y del Senado, incluso posiblemente como una especie de intimidación previa a la votación. O la discusión sobre la ley de divulgación de UAP, que está, ya sabes, en proceso para este año, que por cierto aún no ha sido incluida en la próxima ley de autorización de defensa nacional para el año fiscal 2026. Hasta ahora ha sido excluida de la NDA. Y por cierto, para aquellos que quieran ayudar en ese asunto, he incluido un enlace abajo que pueden seguir y realmente pueden hacer su parte para promover y lograr que los legisladores locales y los legisladores clave apoyen la promoción de esta ley y para que se incluya en la NDA. Creo que nos conviene hacerlo. Pero volviendo al tema de la divulgación es disruptiva, es potencialmente revolucionaria en el sentido más genuino de esa palabra. Esto no significa, por cierto, que no debamos buscarla. La realidad es que nuestra especie y nuestra civilización están en un punto de inflexión importante justo ahora. Todos lo sabemos. La revolución de la inteligencia artificial por sí sola lo deja muy claro. Y de hecho, llevo al menos 15 años, probablemente 20 o más, observando la convergencia de la inteligencia artificial avanzada con la divulgación sobre ovnis. No es casualidad, en mi opinión, que ambos desarrollos estén culminando aproximadamente al mismo tiempo. Creo que la divulgación se está volviendo inevitable porque durante varias generaciones la compartición de información ha ido en aumento, muchas veces de forma exponencial. He creído durante mucho tiempo que una vez que alcancemos cierta masa crítica, esto probablemente afectaría la percepción pública sobre la cuestión ovni y que la revolución de la inteligencia artificial sería tan grande que sacudiría gran parte de nuestro mundo actual y tal vez ayudaría a poner ciertos temas sobre la mesa para su discusión. No estoy diciendo que la inteligencia artificial sea la causa del movimiento de divulgación, sino que ambos son síntomas del mismo desarrollo general, del poder tecnológico de la humanidad. Creo que eso es probablemente una forma más precisa de decirlo. Y dado que estamos en el proceso de reinventarnos, para bien o para mal, tiendo a pensar que estaremos mejor si podemos comenzar esto desde una posición de cierta honestidad. Es realmente así de simple. Digo esto a pesar de los problemas que probablemente traerá una divulgación genuina sobre los ovnis, muchos de los cuales Bryce y yo realmente expusimos en nuestro libro, hace ya todos esos años. Creo que la realidad es que una divulgación genuina sobre los ovnis sigue siendo un pensamiento aterrador para las élites de nuestro mundo, para aquellas personas que poseen una cantidad sustancial de este secreto que comprenden. Es aterrador para ellos y quizás para las élites estadounidenses más que para nadie, pero para todos ellos, los chinos y los rusos, sí, creo que ellos también lo temen. Los europeos, sospecho que lo mismo, y muchos otros intereses también. El mayor obstáculo para que la gente discuta, para discutir estas implicaciones, no es un asunto sencillo. Eso, la mayoría de la gente que analiza la situación geopolítica se pregunta, ¿cómo quiero decir esto? Yo diría que la gran razón por la que esto no se discute realmente es que aquellas personas que miran el mundo de una manera integral geopolíticamente generalmente no piensan en absoluto en los ovnis.
o si lo hacen, no piensan en el tema de una manera que les permita considerar el significado geopolítico y global del asunto, o simplemente la importancia de este tema para nuestra especie en general. Pero voy a intentar hacer algo de eso hoy. Algo de eso. Mi objetivo principal va a ser incluso un poco más modesto. Es simplemente resaltar algunas de las razones por las que la revelación de los ovnis aterroriza a las élites mundiales. Aquellos individuos y aquellos grupos que realmente entienden lo que está sucediendo. Voy a hacer una actualización rápida sobre la ley de divulgación de UAP. Fue omitida, acabamos de enterarnos de esto hace unas semanas, del proyecto de ley inicial de defensa para el año fiscal 2026 del Senado, la Ley de Autorización de Defensa Nacional, la NDAA. Pero eso no significa que el juego haya terminado todavía. Así que activistas como los del New Paradigm Institute, Danny Sheehan y Sarah Nelson, ellos están atrincherándose aquí. Estamos lanzando nuevas campañas, tratando de lograr que esa enmienda se incluya durante la próxima fase legislativa. Hay aliados importantes en el Congreso. Tienes al representante Eric Burleson, al senador Mike Rounds, y ellos están coordinando esfuerzos, según tengo entendido, para llevar la WAPDA a la versión de la Cámara del proyecto de ley, y se espera que eso sea en septiembre, así que esto aún no ha terminado. Las próximas semanas probablemente resulten ser muy importantes para este proyecto de ley en particular. Y creo en este proyecto de ley tanto como puedo creer en cualquier movimiento legislativo. Quiero decir, un par de cosas que hace: exige la desclasificación de lo que llaman registros UAP no sensibles. Bueno, no es sensible. ¿Quién sabe qué se está dejando fuera? Pero por defecto estos se desclasifican, pero crea un repositorio central de registros UAP para acceso público. Pienso que eso podría ser valioso. Limita el aspecto de secreto indefinido de esto. Requiere justificaciones para la clasificación continuada. Pero luego tienes otros dos elementos que creo que son incluso más importantes que esos. Tienes la cláusula de dominio eminente en la WAPEDA. Y eso autoriza al gobierno de los Estados Unidos a incautar naves no humanas, escombros o materiales biológicos que puedan estar en posesión de contratistas privados. O individuos, pero realmente contratistas privados, digámoslo así. Esto es importante porque desafía directamente el secreto corporativo y afirma la propiedad pública sobre una tecnología que cambia el mundo. Y en última instancia, creo que incluso más importante que cualquiera de ellos es la Junta de Revisión Independiente que se propone en el UAP. Entonces, lo que esto hace es autorizar a una Junta de Revisión Independiente a evaluar los registros de UAP para su divulgación. Es designado por el presidente, lo confirmó el Senado. Eso ciertamente no garantiza que todo salga bien, pero la intención es que sea independiente de la supervisión inmediata del Departamento de Defensa o de la comunidad de inteligencia. Muchas cosas pueden salir mal, pero la Junta Independiente básicamente dicen que están tratando de modelarla según la Junta de Revisión de los Registros del asesinato de JFK para así anular el secreto innecesario. Hay muchas condiciones ahí, pero ellos evaluarían los registros de ovnis o UAP y determinarían qué debería hacerse público. No es una solución perfecta, pero hay una razón por la que se está resistiendo. Solo ten eso en cuenta. Hay una razón por la que esta ley ha estado recibiendo una resistencia muy, muy decidida. Desde hace ya varios años. Así que no tiene toda la fuerza que me gustaría que tuviera o que te gustaría que tuviera, pero tiene suficiente fuerza como para que. Claramente está siendo percibida como hostil para ciertos intereses. Así que solo ten eso en cuenta. Antes de entrar en mi tema principal aquí, solo quiero mencionar una cosa más, y es todo el asunto del tic-tac. Todos conocemos a Ross Coulthard. El mes pasado, básicamente, o menos que eso, hizo una declaración muy, digamos, provocadora sobre que el tic-tac era tecnología de Lockheed Martin. Pero en realidad lo que no hemos mencionado es que hace 2 meses, a finales de mayo, el congresista Eric Burleson hizo la misma afirmación. Dijo que 2 fuentes creíbles le dijeron personalmente que el OVNI Tic Tac de 2004 era una tecnología altamente avanzada desarrollada por Lockheed Martin. También mencionó a Lockheed Martin.
De hecho, dijo que sus fuentes tenían pruebas en video y fotografías de al menos 3 etapas diferentes de desarrollo de esta nave. Así que no confirmó abiertamente que el origen de la nave fuera Lockheed Martin, pero sí dio a entender que al menos algunos de estos UAP son tecnología nacional de presupuestos negros, ya sabes, ocultos durante décadas. Y luego dijo que precisamente por esto existe la ley de divulgación de UAP. Es importante porque puede forzar cierta transparencia y hacer que estos programas ocultos rindan cuentas al Congreso y al público. Ahora, solo diré sobre esto que yo mismo hice un video sobre este tema hace un par de semanas, y no puedo descartar completamente que Lockheed Martin estuviera detrás de esto. Creo que existen programas clasificados de ingeniería inversa en marcha, y este podría ser uno de ellos. Solo tengo que decir que tengo mis dudas sobre este caso. Solo tengo que decir que el desempeño de ese objeto fue verdaderamente de otro mundo. Estuvo involucrado en interferir con ejercicios militares durante varias semanas al inicio de los Estados Unidos, la guerra global contra el terrorismo. Recuerden todo eso en 2004. Eso estaba dominando absolutamente casi todo lo que ocurría en Estados Unidos en ese momento. Y además, no solo estamos hablando de aceleración hipersónica silenciosa y no inercial. Quiero decir, eso ya es suficiente para captar nuestra atención y hacernos pensar, en serio. Pero su capacidad para descifrar los códigos de comunicación altamente encriptados y cambiantes, y no solo descifrarlos, sino aparentemente conocerlos de antemano. Realmente tienes que preguntarte, si esto fuera tecnología de Lockheed, tendrían que estar trabajando con la Marina de los CEU o con alguien del ejército en esto. Y me gustaría realmente saber, dime, ¿quién demonios en el mundo aprobó eso? Uno pensaría que habría un rastro documental. Debería ser algo que se pueda buscar, pensaría uno. Y por supuesto, eso ni siquiera aborda la afirmación. Me parece creíble que había un gran OSNI en el lugar del Tic Tac en 2004. Tienes una afirmación. Esto proviene nada menos que del comandante David Fravor en varias entrevistas, donde describió que, según dijo, los operadores de radar del USS Princeton informaron. Un objeto, dijo, justo debajo de la superficie del océano que estaba creando una perturbación en el agua, algo grande, un objeto sumergido, en el lugar exacto donde el ovni Tic Tac estaba flotando o descendiendo. Y luego, si sabes, si recuerdas, él dijo, mientras se acercaba al Tic Tac. En noviembre de 2004, estaba maniobrando sobre esta perturbación en el agua. El agua estaba agitándose o hirviendo o lo que sea en un punto localizado. No había ninguna nave visible en la superficie. Así que eso sugería que había algo bajo las olas. Podría ser que el propio Tic Tac estuviera causando la perturbación de alguna manera, pero al menos hay buenas razones para creer que había un OSNI o algún tipo de plataforma submarina en ese momento. Así que, si es así, solo tengo que preguntarte, ¿realmente seguimos hablando de Lockheed Martin? Aquí hay muchas preguntas sin respuesta. No estoy diciendo que sea imposible que Lockheed Martin haya fabricado esto, pero en absoluto me parece algo seguro. Para nada, hay mucho que explicar aquí. Y no creo que tengamos ni de cerca suficiente evidencia para afirmar que lo es. Solo tengo que decir eso. Así que dejemos el tic-tac de lado por ahora y sigamos adelante. Aunque eso en realidad es relevante para nuestra discusión aquí sobre por qué la revelación es aterradora, porque de una forma u otra pensaría que una revelación genuina sobre los UAP debería arrojar luz sobre el encuentro del Tic Tac. Por no hablar de muchísimos otros encuentros ovni famosos y no tan famosos. Tenemos otros encuentros de la Marina de los que tenemos conocimiento, los que mencionó Ryan Graves de 2014 y 2015 en la costa este de costa este. Y varios otros que se filtraron a través de Jeremy Corbell. Y aún más que esos, hay innumerables encuentros militares y otros eventos aéreos que civiles y militares han presenciado durante muchos años. Así que, básicamente, durante más de un siglo, olvidemos por un momento las historias antiguas de ovnis. Probablemente todas están demasiado lejos en el tiempo como para que alguna vez podamos tener certeza sobre ellas. Pero las del siglo XX, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, también creo que tenemos muchísima información
sobre la que sin duda se está reteniendo información, sobre muchas de ellas, si no es que sobre todas. Así que el público, es decir, nosotros generalmente queremos una cosa, queremos la verdad. ¿Por qué el gobierno no puede decirnos la verdad? El hecho de que creamos que no están diciendo la verdad, lo cual comparto totalmente, normalmente se responde de una manera que, por ejemplo, culpa al gobierno de querer mantener el poder y el conocimiento sobre el resto de nosotros, lo cual también es cierto. Es decir, el secreto tiene que ver con mantener el poder. Pero hay muchos otros factores que influyen en esto y que, de nuevo, provocan terror en las élites cuando piensan en este tema. La revelación es disruptiva. Puede que sea justo lo que necesitamos, básicamente como drenar un forúnculo desagradable, pero sigue siendo disruptivo. Empezaré con el impacto social y psicológico. Este es fácil, y todos estamos más o menos familiarizados con esto. Pero tal vez ni siquiera lo pensamos lo suficiente, porque esos impactos podrían ser desestabilizadores y muy profundos. Porque en el fondo, la revelación desafía las narrativas fundamentales de la humanidad sobre muchas cosas, ya sean doctrinas religiosas, la ciencia materialista o cualquier mito nacionalista, como en Estados Unidos, que define la identidad individual o colectiva. Si nos vemos obligados a enfrentar una inteligencia no humana que nos precede o nos supera, ¿realmente sabemos cuál será el efecto psicológico completo? Será desorientador. ¿Qué significa ser humano en un universo poblado por algo diferente? Algunos podrían recurrir a nuevas comprensiones espirituales. Otros podrían experimentar angustia existencial o desilusión, o incluso un colapso del sentido. No puedo ni contar cuántas veces en mi vida he hablado con personas sobre este tema, y normalmente siempre puedo notar cuando de repente se vuelve real para ellos. Su rostro simplemente cambia y de repente adoptan una expresión muy seria. Como la mayoría de las personas, cuando piensan en extraterrestres o en ovnis, no es algo real para ellos, es algo de películas. Es algo de lo que, ya sabes, los verdaderos creyentes como nosotros hablamos, pero ellos no necesariamente le dan importancia. Pero si alguna vez lo es, y esto me ha pasado muchas veces cuando hablo con la gente, porque soy bueno en esto, hablo uno a uno con muchas personas y puedo discutir este tema sin parar, y puedo ver qué sucede cada vez. Puedo ver que después de unos minutos se les enciende el foco y piensan, oh, vaya, este tipo realmente lo cree y tal vez tenga razón. Y con frecuencia lo que veo es una especie de miedo y una especie de incertidumbre. Y me han dicho más de una vez personas que ya no querían seguir hablando de este tema. Es demasiado perturbador, da demasiado miedo. Y ahora, ¿cuántas personas hay así en este mundo? No lo sé, pero puedo decirte con absoluta certeza que hay un cierto porcentaje de personas en este mundo para quienes esto sería perturbador. Así que tal vez toda esta conmoción metafísica sería menos visible que, por ejemplo, las consecuencias tecnológicas o políticas. Pero de muchas maneras, sabes, podría incluso ser más profunda, sacudiendo toda la estructura interna de nuestras creencias y nuestro sentido de pertenencia, sobre lo que realmente depende una sociedad moderna, que es nuestra propia estabilidad social y psicológica. Y la revelación podría trastocar eso hasta cierto punto. Pero dejemos eso de lado. Eso ni siquiera es la parte más importante. Durante más de 75 años, 80 años, el tema de los ovnis ha sido gestionado con mucho cuidado. A través de la compartimentación y el ridículo en ocasiones, la desinformación en todo momento, los gobiernos, las agencias militares, los servicios de inteligencia, ellos son quienes han moldeado la comprensión pública de este fenómeno de manera muy, muy efectiva. Y por cierto, no suele ser a través de una negación total. A veces sí, especialmente en los primeros años, pero por lo general solo controlando la historia. Sin embargo, la revelación amenazaría con quitarles ese control de la narrativa. Así que si el público o investigadores independientes o denunciantes, digamos, logran ganar terreno con versiones no autorizadas de la realidad, tienes, ya sabes, toda una serie de guardianes institucionales. Ellos pierden su autoridad para definir los términos del debate.
Así que la historia de los alienígenas se descentraliza y eso significa que se vuelve incontrolable. Si llegara a ser innegable que múltiples instituciones han ocultado información, digamos, sobre tecnología no humana o inteligencias no humanas durante décadas o generaciones, las consecuencias en términos de confianza pública serían catastróficas. Estamos hablando de los medios de comunicación tradicionales en los que ya nadie cree de todos modos, universidades, incluso autoridades religiosas y por supuesto agencias gubernamentales, todos ellos. En mayor o menor medida han negado públicamente, o al menos minimizado, la realidad de los ovnis. Todos ellos, absolutamente todos, quedarían expuestos como engañados o peor aún, cómplices. Y si se produjera una revelación así, fácilmente podría imaginar que fracturaría aún más la ya debilitada confianza que muchos de nosotros tenemos en nuestras instituciones. Y eso llevaría a una crisis del tipo ¿a quién se puede creer y por qué? Eso es realmente lo que estaríamos enfrentando. Creo que la falta de confianza que tenemos en nuestras instituciones probablemente es más baja que nunca antes. Sabes, piensas, escuchas a personas que vivieron los años 60. Yo era un niño pequeño. Lees libros de historia sobre los años 60 y nos dicen, y es cierto, que fue una época en la que había mucha desconfianza hacia el sistema. Eso es cierto. Pero creo que aquí en 2025 esa incredulidad es mucho más fuerte de lo que fue incluso en el apogeo de los años 60. Quiero decir, no viví como adulto, ni siquiera como joven adulto esa época, así que no puedo decirlo por experiencia personal, pero me sorprendería si somos más confiados que esas personas. Creo que confiamos menos en el gobierno. Así que la divulgación, incluso si Estados Unidos, el gobierno intentara posicionarse como diciendo estamos siendo transparentes, habría mucho daño que se causaría. Y luego, ya sabes, incluso más allá de eso, a menudo se nos dice, y a veces nosotros mismos lo decimos, que la divulgación desencadenaría una especie de pánico masivo. Yo mismo estaba hablando de esto hace un momento. Y sin duda hay algo de eso que considerar en cuanto a las ramificaciones de la divulgación. Pero honestamente hay un problema más profundo aquí. Creo que el miedo de las élites no es que la gente entre en pánico. Creo que el miedo es que la gente despierte. Así que si el público se da cuenta de que tecnologías revolucionarias de energía, de propulsión o digamos tecnologías de la conciencia han sido retenidas. Porque seamos sinceros, la divulgación sobre ovnis no va a revelar que están usando antiguas máquinas de vapor para mover sus platillos voladores. Claramente están usando tecnologías sobre las que vamos a preguntar. Y entonces, cuando el público se dé cuenta de que se ha tenido conocimiento de ciertas tecnologías altamente avanzadas y que han sido ocultadas y que les han mentido sistemáticamente durante generaciones, ¿qué crees que pasará? Lo más probable es que la gente empiece a exigir responsabilidad y transparencia y algún tipo de cambio radical. Cambio. Eso es mucho más amenazante para el statu quo que el miedo o el caos público, ¿verdad? Y luego, lo otro sobre la revelación es que no solo amenaza con revelar nuevos hechos sobre quienes sean estos seres o lo que está ocurriendo, realmente amenaza con exponer toda una estructura de engaño que se ha mantenido durante décadas y múltiples administraciones, tanto republicanas como demócratas. He estado hablando de esto durante muchos años, que el fin del secreto sobre los ovnis inevitablemente provocará un examen más profundo por parte del público sobre cómo fue posible mantener este secreto durante todos estos años. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo pudieron mentirnos? Esa no es una pregunta trivial. Así que creo que cuando uno se adentra en esto, la magnitud de este encubrimiento, esto no implica solo a un par de personas corruptas. Supongo que eso es lo que quiero decir aquí. Significa una red interconectada de secretismo que va más allá del gobierno. Incluye al gobierno, contratistas privados y también la cooperación de los medios de comunicación. Así que no estamos hablando solo de un simple escándalo.
Esto va mucho más allá de un escándalo. Esto es una traición generacional y cuando la gente vea cuán profundo llega, la reacción podría ser fácilmente inmensa, especialmente entre las generaciones más jóvenes que ya son escépticas de los sistemas heredados, que perciben, tal vez con razón, que no les están haciendo mucho bien. Así que esto solo va a empeorar. En el fondo creo que el secreto ovni trata sobre extraterrestres, pero es mucho más que solo extraterrestres. Se trata del control sobre el conocimiento, sobre la energía, sobre la defensa, sobre la innovación y en realidad sobre los límites de la conciencia humana. Si la revelación es real y si es exhaustiva, podría desestabilizar los pilares fundamentales del orden mundial moderno, los mercados energéticos centralizados, la geopolítica militarizada y nuestro discurso público increíblemente controlado. Todo eso simplemente se vería trastocado. Estos son los sistemas que han sostenido el poder de las élites durante el último siglo. No sobrevivirían ilesos. Así que existe un verdadero riesgo existencial que la revelación representa para los guardianes. Realmente me he preguntado cuál sería el plan ideal para estos tipos, para cualquier grupo de élite que tenga acceso a este secreto y que tenga el poder de implementar cualquier política relacionada con este secreto, ya sea dentro de la inteligencia, la defensa o la industria privada. Este secreto no es solo, no se trata de miedo o confusión. En realidad, el secreto se convierte en una estrategia económica y geopolítica racional para ellos. Piénsalo de esta manera. ¿Por qué revelar todo de una vez y arriesgarse a un colapso social cuando en cambio puedes controlar el flujo de avances y monetizarlos durante décadas? Ya sea ciencia de materiales, propulsión, energía o tal vez computación avanzada, esta es una tecnología que representa, es como una hoja de trucos para toda tu civilización. Es una hoja de trucos civilizacional si tienes esta tecnología. Y entonces, si tienes esa hoja de trucos, ¿quién lógicamente querría deshacerse de ella? Te permite tener poder y te permite mantener el control. Piensa en esto como gestionar una fuente de ingresos. Así que, desde su punto de vista, ¿por qué querrían soltar toda la tecnología alienígena al mundo y crear caos? Cuando de hecho podrías desarrollarla, patentarla y sacar provecho de ello. Eso es mucho mejor para ellos. Podrías introducir pequeñas innovaciones en el mercado, tecnología furtiva, fibra óptica, quién sabe, metamateriales, tal vez incluso inteligencia artificial. No tengo ni idea. No es imposible. Pero sea cual sea la tecnología que provenga de esta inteligencia no humana, entonces obtendrías enormes beneficios mientras aparentas operar dentro de la ciencia convencional. Así que cada lanzamiento se convierte en otra pequeña y cuidadosamente gestionada revolución industrial para ti, en tu beneficio. Y mientras tanto, la sociedad permanece estable. Así que no hay agitación religiosa, nadie exigiendo respuestas que cambien el paradigma, ni pánico global. Solo progreso. Progreso, ya sabes, envuelto en el marketing típico. Pero en realidad, incluso más que eso, se trata realmente de preservar la estabilidad y el control. Porque la revelación amenaza a todas las instituciones establecidas que podamos imaginar, económicas, militares, religiosas, pero el secreto mantiene la ilusión de que la civilización humana está evolucionando por sus propios medios. El público sigue votando por un cero u otro cero, realmente no importa. El público seguirá comprando, el público seguirá yendo a trabajar y creyendo en las reglas del juego tanto como pueda, y eso permite que esas élites mantengan su dominio estratégico. Les permite evitar que los rivales tengan acceso igualitario a esta tecnología mágica y mantener bajo control todas las verdades peligrosas. Así que el secreto no es protección, es en realidad es la infraestructura de un plan a largo plazo. Así que eso es lo que creo que les gustaría hacer. Y creo que probablemente eso es lo que ha estado ocurriendo.
Mantienes el control sobre la tecnología y poco a poco, con cuidado, cuando es posible, la vas distribuyendo y ganas dinero. Es una gran fuente de ingresos y mantiene el poder, pero sospecho que continuar haciendo esto se está volviendo un desafío, o al menos todo ese plan está siendo cuestionado, y eso es una amenaza. Y aquí creo que tal vez llegamos al verdadero núcleo del asunto, realmente la tecnología y el dinero. Así que si asumimos que la tecnología alienígena existe, yo creo que sí. Entonces, la mayor consecuencia no es realmente cultural. La mayor consecuencia probablemente sea industrial y financiera. Así que imagina los avances que podrían surgir de esta revelación en generación de energía o en propulsión o en ciencia de materiales, los cuales invalidarían sectores enteros de la economía global, de la noche a la mañana. Piensa en esto. Por ejemplo, tienes un motor antigravedad funcional. Bien, supongamos que lo conseguimos. Bueno, eso revolucionaría la aviación. Probablemente revolucionaría el transporte marítimo. Revolucionaría los viajes espaciales. Suena genial. Luego tienes, digamos, otros sistemas avanzados de energía, ya sea, por ejemplo, energía de punto cero o tal vez fusión fría o quizás algo más allá de todo eso. Eso presumiblemente haría que el carbón y el petróleo e incluso la energía solar quedaran obsoletos. Así que, si una tecnología así se hiciera pública, sería como saltarse quizá un par de siglos de innovación en un solo salto. Así que quedémonos un momento con esta idea. Pensemos en la energía libre. Muy bien. La idea de la energía libre o digamos energía ultra eficiente suena como un paraíso hasta que te das cuenta de quiénes serían los que perderían. Los mercados globales, especialmente el energético, están estrechamente integrados con el poder estatal. Así que Estados Unidos, el estatus de reserva global del dólar estadounidense, depende fundamentalmente del sistema del petrodólar. La mayoría de las ventas internacionales de petróleo se cotizan en dólares. Eso obliga a los países a mantener dólares estadounidenses y a respaldar la hegemonía económica de Estados Unidos. Esto ha estado ocurriendo desde principios de la década de 1970. Si el petróleo de repente se volviera menos valioso o si la generación de energía se descentralizara, ese sistema colapsaría. Estados Unidos perdería una de sus herramientas más poderosas de influencia internacional. Mucha gente, especialmente quienes no son estadounidenses, diría genial que así sea. Muchos estadounidenses también dirían que así sea. Y tal vez eso suceda inevitablemente de todos modos. Pero no te equivoques, si eres una de las personas que se beneficia del sistema del petrodólar y si vives en Estados Unidos, eres una de esas personas, el fin de ese sistema traerá disrupción. Y en cierto sentido, no importa, odio decir esto, lo que piensen las personas comunes como nosotros. Son las personas poderosas las que tienen influencia y poder, lo que ellas piensan. Y para los actores estadounidenses que entienden todo esto, no van a actuar a la ligera para permitir que el sistema del petrodólar simplemente sea descartado, algo que la divulgación ovni podría potencialmente provocar. Y si no lo hace de inmediato, podría hacerlo en un plazo de 5 años. No tomaría una eternidad. Una vez que haya una verdadera transparencia sobre este tema, para que la gente se dé cuenta. ¿Existe alguna fuente de energía que explica el funcionamiento de estos objetos y no es el petróleo? Y así, inevitablemente, la divulgación nos lleva a un paradigma post-petróleo, que probablemente todos podemos argumentar que es, en última instancia, necesario para la especie humana porque no queremos depender de un sistema basado en el petróleo para siempre. Claramente no es la mejor solución para nosotros ni para el mundo, pero reemplazarlo de inmediato va a ser disruptivo. No hay duda de eso, pero eso es solo una parte del asunto. Hablemos, por ejemplo, de la antigravedad o la cancelación de la masa inercial. Propulsión podría ser una mejor manera de decirlo. Eso no solo hace que los autos vuelen, lo que hace es destruir doctrinas militares enteras. Tienes defensa antimisiles, superioridad aérea, disuasión naval, todo esto se basa en sistemas heredados.
Así que todo eso se vuelve irrelevante. Todo se vuelve irrelevante. Todo. Las naciones, desde Estados Unidos hasta todas las demás, tendrían que apresurarse para adaptarse o robar la tecnología. Porque quien controle este nuevo sistema de propulsión no solo obtendrá dominio económico, obtienes una capacidad de ataque preventivo sin precedentes. Así que tener naves de ingeniería inversa no es solo por curiosidad, eso cambia las reglas del juego a nivel planetario. Así que incluso si la energía libre surgiera de la divulgación, el petróleo, por supuesto, no desaparecería. Quiero decir, es la base de los plásticos, los productos farmacéuticos, los fertilizantes y mucho más. Pero su papel como el motor vital del transporte global y la fijación de precios de las divisas, eso quedaría destruido. Así que para los planificadores de élite no solo significa reajustar sus inversiones. Tendrían que hacer algo mucho más fundamental que eso. Tendrían que, en realidad, significaría reconstruir todo el sistema operativo de nuestra civilización. Y ese es un tipo de disrupción que probablemente los aterra tanto como podrían aterrarlos los extraterrestres. Y luego, algo incluso más allá de esto. Tienes billones y billones de dólares en infraestructura que corren el riesgo de volverse obsoletos de inmediato. Piensa en la civilización moderna. Estamos construidos sobre infraestructura a largo plazo. Piensa en cosas como oleoductos, redes eléctricas, autopistas, aeropuertos, rutas marítimas y todo lo demás. Estas son apuestas de varios billones de dólares, basadas en la suposición de que la tecnología de hoy seguirá siendo viable mañana. Así que si la revelación expusiera tecnologías de energía o propulsión derivadas de alienígenas, digamos energía limpia ilimitada o algún tipo de auténtica antigravedad, toda esa estructura de capital estaría en riesgo. Petroleros, barcos de carga, aviones de combate, redes eléctricas y mucho más. Todo eso se vuelve obsoleto, probablemente en el plazo de una década. Las empresas más grandes del mundo, los fondos soberanos, tienen invertidos billones de dólares en esta infraestructura. Así que si esos activos ya no son necesarios, eso podría desencadenar un shock económico tan grande o mayor que la Gran Depresión de 1929. Y no por escasez, sino por la redundancia de la infraestructura. Ahora serían billones de dólares desperdiciados en inversiones que no tendrán retorno. Ahora habrá nuevas cosas en las que invertir, pero es una disrupción. Es una disrupción. Y no está claro en qué consistirán esas nuevas inversiones. Sería sumamente incierto. Toda la base de los mercados financieros modernos, no soy economista, pero sé esto, se basa en la previsibilidad. Fondos de pensiones, ¿tienes un fondo de pensiones? Fondos soberanos, gigantes de los seguros, los bancos de inversión. Ellos no están gestionando dinero, están apostando al futuro. De eso se trata realmente todo esto. Así que esas previsiones se basan en la suposición de que las tendencias tecnológicas, económicas y regulatorias evolucionarán de manera gradual y racional desde su punto de vista. Por lo tanto, revelar una tecnología radicalmente avanzada destrozaría por completo ese modelo. De repente todos los modelos de riesgo fallarían. Ciertas industrias colapsarían, la incertidumbre se dispararía absolutamente. Entonces, si la energía se vuelve gratuita o la propulsión se reinventa, ¿qué pasa con los futuros del petróleo o las acciones de aerolíneas o incluso los bonos municipales que dependen de sus ingresos por impuestos al combustible? Es decir, carteras enteras simplemente se volverían incoherentes. Ese es el tipo de imprevisibilidad que hace que la economía sea casi imposible de invertir. Así que cuando se da ese tipo de entorno, el capital va a desaparecer, los préstamos se detendrán, los proyectos a largo plazo se detendrán y se produce este tipo de parálisis económica potencialmente en cascada. Incluso si la tecnología en sí misma ofrece enormes beneficios a largo plazo, que en este caso los ofrecería, pasar de aquí a allá no será un paseo por el parque,
Por eso, las élites, y en particular quienes gestionan los sistemas heredados de poder y de riqueza, por eso tienen todos los incentivos para retrasar o controlar la divulgación. Para ellos, el secreto tiene que ver principalmente con defender toda la estructura del sistema financiero moderno y la infraestructura hasta que puedan adaptar gradualmente el sistema en sus propios términos. Así que una implementación lenta, una divulgación controlada, muy lenta, les permitiría reposicionarse y acumular nuevos activos. Y esperan poder redirigir la economía global sin provocar un colapso. Por otro lado, una divulgación repentina, una transparencia repentina, significaría para ellos una pérdida de control inmanejable, donde incluso los multimillonarios y los actores estatales estarían sujetos a la misma incertidumbre que tú y yo. Y ellos no quieren eso. Así que para mí creo que ese fue la gran razón. Pero aún hay más. Escribimos sobre esto en After Disclosure. Básicamente, si el secreto sobre los ovnis ha implicado recuperación de naves estrelladas, o digamos que ha implicado experimentación, operaciones psicológicas o abducciones, entonces es algo más que una simple cuestión de seguridad nacional. En realidad estamos hablando aquí de una escena de crimen moral. Hemos tenido décadas de ocultamiento que probablemente han implicado violaciones sistemáticas de la ley de Estados Unidos y del derecho internacional. Esto podría incluir, ¿quién sabe qué podría incluir esto? Escuchamos a David Grush hablar hace un par de años sobre personas que fueron asesinadas en defensa o a causa de este secreto. ¿Es cierto? Podría ser cierto. Ha habido varios casos en la historia de este tema en los que he analizado ciertos casos y he pensado, este tipo parece que fue asesinado por este secreto. Si no me sorprendería en absoluto si ese fuera el caso. O encarcelamiento injusto de denunciantes, o, ya sabes, todo tipo de cosas. Has tenido... Si siquiera una parte de esas afirmaciones resulta ser cierta, podría significar que la revelación desencadene una enorme investigación sobre derechos humanos. Eso es una cosa. Quiero decir, si piensas en los la propia historia del gobierno. Tenemos una historia larga y muy vergonzosa de experimentación humana encubierta. Conocemos MK Ultra, Tuskegee, las inyecciones de plutonio en humanos y mucho más que eso. ¿Y si resulta que eso sucede? ¿Que sale a la luz? ¿Que las abducciones o ciertos encuentros de contacto fueron monitoreados o replicados o incluso orquestados por actores de inteligencia en cooperación con NHIs o tal vez imitando a los NHIs? Durante años hemos tenido afirmaciones de los llamados MyLabs o abducciones militares. Es muy controvertido y, honestamente, yo mismo no sé qué pensar al respecto, pero definitivamente es una posibilidad real aquí que haya habido algún tipo de travesuras en ese sentido. Y si eso es cierto, si se revela, primero que nada, ya sea cierto o no que han ocurrido abducciones militares, si es cierto que si logramos obtener algún tipo de validación del fenómeno de las abducciones a través de la revelación y si se demuestra que las agencias gubernamentales lo sabían, podríamos estar ante un escándalo masivo de investigaciones humanas no consensuadas. ¿Hasta dónde llegaría eso? No lo sé, pero habría demandas inmediatas de justicia. Reparaciones, procesos penales. Sí, eso lo puedo predecir casi con certeza. No me gusta hacer predicciones, pero creo que podemos predecir que las élites no favorecerían tal resultado, ¿verdad? No, no lo harían. Y luego, sabes, una de las consecuencias más desestabilizadoras de una revelación total, si toda la verdad saliera a la luz, ¿hasta dónde llega esa verdad? Esa sería una buena pregunta. Pero realmente podría fácilmente servir para deslegitimar por completo nuestro propio sistema de justicia. Tienes que preguntarte, ¿cómo pueden las instituciones que mantienen el secreto, que mienten al Congreso y que silencian a sus víctimas ser ahora en quienes confiemos para juzgar sus propios crímenes?
Esto crea una especie de paradoja extraña, como que las personas y agencias que ocultaron la verdad son ahora las que siguen teniendo el poder. Y en realidad esta fue una discusión muy interesante que tuvimos en nuestro libro. Y realmente quiero darle crédito a mi coautor en esto, Bryce Zabel, porque tenía mucho que aportar. En esa sección hablamos sobre este tipo de cosas y toda la posibilidad de comités de reconciliación y similares. Es una conversación muy interesante, solo digo, pero sería un desarrollo muy interesante en nuestro mundo actual. Definitivamente podrías imaginar a abogados apresurándose para presentar demandas colectivas contra contratistas militares o agencias de inteligencia, tal vez incluso expresidentes. Básicamente, el marco legal de la rendición de cuentas podría totalmente colapsar debido a su propia complicidad. Sin mencionar toda la cuestión de las reparaciones, como hablamos hoy en día sobre reparaciones en nuestro mundo por una variedad de cosas. ¿Surgiría el tema de las reparaciones? No es imposible. ¿Quién pagaría? El gobierno, contratistas militares como Lockheed o Raytheon, empresas privadas de inteligencia, la cantidad de dinero podría ser astronómica. Realmente no sé a dónde iría eso, si es que irías a algún lado, pero no es una imposibilidad. Eso es todo lo que diré. Un par de cosas más que probablemente aterran a las élites. Aquí escribo amenaza espiritual. Acompáñame con esto. La revelación. Podría, probablemente lo haría, reorientar de inmediato toda nuestra historia humana. Probablemente nuestra identidad, muy probablemente. Ya no nos veríamos más como la cúspide de la vida inteligente. Nos veríamos como uno entre muchos y probablemente incluso como una especie más joven, tal vez menos avanzada. Ahora, eso no va a destruir las religiones tradicionales, pero podría despojar a las instituciones de su monopolio sobre lo que podríamos llamar autoridad existencial. Así que la cuestión de nuestro origen o nuestro propósito o nuestro destino no estaría confinada a iglesias o templos o lugares espirituales o universidades en todo caso. No, iría directamente al dominio público con resultados muy impredecibles. Quiero decir, creo que hace un par de meses revisé la historia de la ufología china y de hecho hice una investigación bastante extensa sobre eso para mi sitio web. Y fue bastante revelador para mí. Cuando observas la respuesta de China al Falun Gong, el Falun Gong es un movimiento espiritual. Es muy pacífico. Está basado en la meditación y en creencias chinas muy tradicionales. Y tiene un componente ovni muy definido en su sistema de creencias. Eso lo hace muy interesante. Así que el Falun Gong se desarrolló muy rápidamente en los años 90. Ganó decenas de millones de seguidores en China. Fue una amenaza absoluta para el Partido Comunista Chino. Y provocó una represión brutal a finales de los años 90 porque el movimiento generó una lealtad que iba más allá del Estado. Eso era, en última instancia, una autoridad que iba más allá del Estado. Y la revelación, ya sea en Estados Unidos o en cualquier otra nación, fácilmente podría ver que podría desencadenar un tipo similar de movimiento de personas cuestionando la autoridad de sus gobiernos, redescubriendo tal vez una especie de soberanía interior que ha estado ahí todo el tiempo y que quizás hemos ignorado o ciertamente creo que podría hacer que sean menos susceptibles al control institucional. No necesariamente tiene que ser así. La revelación podría darse en forma de un control totalitario completo sobre la información. Eso es una amenaza absoluta. Y volveré para explorar eso con mayor profundidad, tal vez en mi próximo video, donde podremos analizarlo detalladamente. Pero el temor persistente de que la revelación de esta información pueda estimular una especie de agitación social y un profundo despertar espiritual en la población es una preocupación latente. En realidad es una amenaza muy poderosa para el orden actual. Si las inteligencias no humanas son reales
y si interactúan con la conciencia, el tiempo o la dimensionalidad, que sospecho que es el caso, entonces tienes una situación en la que el marco materialista en el que vivimos, el que es sostenido por todas las instituciones de nuestra ciencia, medios de comunicación y gobierno, se vuelve obsoleto. Si reconocemos la conciencia no local como resultado de la revelación, si terminas legitimando algunas versiones de fenómenos psíquicos, la visión remota, por ejemplo, no es imposible en absoluto, y mucho más. Así que esto realmente no es necesariamente un desarrollo que destruya la realidad, pero podría hacerlo, provocar que muchos más pierdan aún más la confianza en sus instituciones. Creo que el verdadero peligro en este sentido respecto a la revelación no es el caos, en realidad es que la gente despierte. Cuando las personas se dan cuenta de que les han mentido sobre las verdades más fundamentales, sobre la realidad, sobre la vida, sobre la conciencia, lo que sea, no es difícil imaginar que quieran buscar la autoridad en su interior en lugar de afuera. No sería difícil imaginar que la gente rechace las ideologías manipuladoras que nos han controlado prácticamente desde el nacimiento. Tampoco sería difícil imaginar que la gente quiera exigir una reforma radical. Así que lo mencioné como una crisis espiritual, pero tal vez sea más bien una crisis de control. Para aquellos que se benefician de toda la distracción masiva y la desposesión de poder en la que nuestro sistema, por su propia naturaleza, incurre. Ahora hay otra cosa que creo que las élites no están en absoluto interesadas en discutir. Es la idea de que estos seres, hablé de esto en mi sitio web hace apenas unos días, hice toda una presentación sobre ello, esta idea de la invulnerabilidad alienígena. Si observas todas las interacciones en la larga historia de encuentros con ovnis, verás que estas naves y quienes las operan básicamente hacen lo que quieren cuando quieren hacerlo. No tienden a ser violentos en el sentido de que no es como si hicieran un día de la independencia, vamos a volar la Casa Blanca. No, ellos no hacen eso, pero son descarados. Tienen total confianza. Hacen absolutamente lo que quieren cuando quieren hacerlo. Pueden usar interferencia electromagnética aparentemente a voluntad para desactivar acorazados y portaaviones enteros. Pueden hacer eso. Desactivar armas nucleares. Sí, sabemos todo eso. Así que son descarados y ciertamente parecen invulnerables. Ningún líder político, ningún líder militar quiere admitir que una presencia avanzada y posiblemente permanente está operando en la Tierra con total superioridad tecnológica, porque la implicación es que no podemos detenerlos, ni siquiera podemos tocarlos. Así que para las élites que están interesadas en preservar la confianza en el sistema y el control sobre el público, eso es existencialmente indeseable. Entonces, ya sabes, admitir que estos seres son invulnerables, eso básicamente equivale a renunciar a tu idea de dominio. Esto socava la credibilidad de sus Fuerzas Armadas. Esto socava todas las suposiciones de seguridad nacional que intentan transmitir al público. Esto rompe la confianza pública en el poder del gobierno para protegerlos. Y eso nos obliga a un cambio de paradigma psicológico muy profundo. No tenemos el control. Y esto es algo que realmente intenté explorar en mi sitio el otro día. Es como, ¿cuál es la verdadera naturaleza tecnológica de su invulnerabilidad? Y ya sabes, es difícil saberlo con exactitud, pero aquí puedo hacer una suposición fundamentada. Una es el dominio sobre la gravedad, sobre la masa, sobre el tiempo y sobre la materia. Eso significa evasión total de la detección y el ataque. Ciertamente incluye comportamientos no físicos e interdimensionales o transdimensionales. Incluso podría significar cosas como capacidad de respuesta a nuestra conciencia o artesanía que en sí misma responde a la conciencia o que tal vez también puedan tener propiedades de autocuración. Todo eso es posible, pero son capaces de tratar con nosotros sin ningún problema. No tienen ningún problema en tratar con nosotros. Admitirlo significa que no tenemos disuasión, defensa ni influencia.
y en realidad amenaza con desempoderar a las mismas instituciones que se basan específicamente en el control. Entonces, divulgación en realidad no es una cuestión de si vamos a tener divulgación. Creo que eso sucederá en algún momento. Esto va a pasar. Pero la verdadera pregunta es quién, cómo y hasta dónde. ¿Hasta dónde? Ahora bien, he estado diciendo desde 2017 que estamos viendo facciones competidoras dentro de la élite que están tirando en diferentes direcciones. Y yo creía entonces y creo ahora que esa lucha interna está moldeando el camino que estamos presenciando hoy. Quiero decir, a menudo es muy caótico, es muy desigual, pero es debido a esta batalla entre facciones. Tienes una facción antidivulgación, es muy poderoso. Está profundamente arraigado en la defensa, en la inteligencia y en el sector aeroespacial corporativo. Tienen una estrategia muy sencilla de negar, desinformar, oscurecer, suprimir. Sí, tenemos todo eso. Tienes una facción pro divulgación que ya no es un movimiento marginal, incluso dentro del gobierno o de la industria, es un grupo real. Ahora incluye a funcionarios electos, incluye a personal militar retirado y en activo, incluye a ciertos profesionales de inteligencia, personas del sector aeroespacial y activistas legales. Ellos abogan por una divulgación controlada o incremental. No creo que la mayoría de ellos estén pidiendo transparencia total de la noche a la mañana. Algunos sí lo hacen, pero muchos no. Creo que no todos están de acuerdo en este punto. Así que creo que muchos de ellos preferirían ver un avance, una divulgación de información medida y gradual. Estos son motivos estratégicos, no son motivos puramente altruistas. Sospecho, y solo estoy compartiendo mis sospechas aquí, de acuerdo. Algunos quieren normalizar el interés público para prevenir el pánico y evitar la rebelión. Eso se puede ver fácilmente. Otros podrían esperar proteger a algunos de sus contratistas favoritos cuando los programas de recuperación de accidentes salgan a la luz. No es difícil ver eso. Podrías ver a otros queriendo legitimar nuevas tecnologías derivadas de estudios sobre UAP o UFO, especialmente en energía, propulsión, materiales, sin admitir que provienen de fuentes no humanas, pero quieren legitimarlas tanto como sea posible. Porque tal vez ven lo que se avecina y quieren adelantarse a ello. Puede que haya otras personas presionando por la divulgación para evitar una responsabilidad futura o tal vez para posicionarse antes de demandas públicas o antes de una acción del Congreso. ¿Quién sabe? Políticamente se podría ver como una especie de válvula de escape de presión en respuesta al creciente interés público, a los denunciantes y a la creciente percepción clara de un encubrimiento institucional. A revelar parte de ese secreto para aliviar la presión sobre el sistema, pero sin querer revelar todo el secreto. Como en todos los casos, es fácil imaginar que habría diferentes motivaciones para un tipo de proceso de divulgación controlada. Sin embargo, esas personas no necesariamente verían la divulgación como un imperativo moral. Algunos de ellos, sospecho, lo verían simplemente como una adaptación muy necesaria a realidades cambiantes en diferentes ámbitos, cultural, legal, geopolítico. Pero aquí hay un giro sobre esto. Creo, y esto es solo mi opinión, que hay elementos dentro de esta facción pro divulgación. Creo que algunos de ellos definitivamente están yendo más allá incluso de los, quizás de los planes cautelosos que alguna vez se imaginaron como una revelación controlada. No creo que todos estén de acuerdo con una revelación controlada. Creo que hay personas dentro del movimiento de divulgación que están presionando muy fuerte. Así que aquí se está dando una dinámica muy interesante. Quiero decir, piensen en la ley de divulgación de WAP. Solo por, ya saben, lo mencioné antes, toda la idea de una junta de revisión independiente o la función de dominio eminente para materiales de accidentes. Incluso los mandatos para la desclasificación. Eso, diría yo, representa una escalada seria de la situación. Van mucho más allá de las relaciones públicas, ya sabes,
de los reconocimientos graduales y amigables para la prensa. Están incorporando supervisión, rendición de cuentas y acceso público. Para los más intransigentes eso debe ser intolerable. E incluso para, digamos, reformistas cautelosos eso se vería como arriesgado. Pero creo que para algunos internos podrían verlo simplemente como una apuesta calculada para forzar el tema antes de perderlo por completo. Así que creo que esta estrategia preferida de la élite, como yo la veo, mantener el secreto, usar la tecnología, monetizarla el mayor tiempo posible. Esto es, ya sabes, creo que esto es realmente lo que ellos querían. Controlar las anomalías, controlar la inteligencia y nunca jamás decirle al público que se trata de tecnología no humana. Pero las luchas internas entre facciones han interrumpido esto. Así que, como cada nueva filtración, cada nueva ley o denunciante que aparece, complica toda esta coreografía de este goteo ultra lento. Eso lleva a una divulgación controlada. Así que me pregunto si la idea de la divulgación controlada. Bueno, primero que nada, la divulgación controlada podría simplemente detenerse si la ley de divulgación UAP se detiene este año. Pero digamos que se aprueba, entonces podrías ver que la idea de la divulgación controlada empieza a perder el control, o al menos a redefinirse desde dentro. Así que diría que, ya sabes, la divulgación no es un monolito. He estado diciendo esto desde hace mucho tiempo. Realmente es un campo de batalla. Tiene objetivos en competencia, tiene cronogramas en competencia y en realidad tolerancias al riesgo muy diferentes cuando lo analizas a fondo. Esta no es una tensión solo entre el público y el Estado. A menudo lo pensamos de esa manera, pero también es una tensión dentro del propio Estado. Y esto es algo que a menudo siento que no se valora completamente. En nuestra comunidad tienden a pensar que todo está completamente centralizado y controlado, y simplemente no veo que el poder funcione de esa manera. El poder siempre funciona con facciones, siempre funciona con debates y discusiones internas. Estas cosas no están unificadas. Los gobiernos y los grupos casi nunca están completamente unificados, ciertamente no en un tema tan grande que tiene tantas implicaciones, de ninguna manera. Así que siempre van a haber disputas. Tienes que tener esto en cuenta. No estamos tratando con un estado gubernamental unificado que tenga todas las respuestas y esté dirigiendo todas las piezas en esto. No creo que funcione así. Así que es algo, la revelación, que infunde terror en los corazones y almas de quienes han estado lidiando con esto durante algún tiempo. Y por cierto, digo todo esto no para defender a los guardianes del secreto. El punto es entender sus motivaciones. No nos ayudamos a nosotros mismos, ya sabes, simplemente gritando al abismo sobre la verdad y la justicia. Aquí hay fuerzas reales y tangibles en juego. Son geopolíticas, son económicas, son psicológicas. Y nos convendría entender esas fuerzas si queremos navegar lo que viene. Dicho todo esto, sigo siendo un defensor de la revelación. Sigo prefiriendo la verdad. ¿Por qué? Por cómo comencé esta charla. Ya estamos en medio de una revolución mundial. La inteligencia artificial está reescribiendo lo que significa ser un ser humano. Nuestra especie, toda nuestra civilización, está siendo redefinida en tiempo real. Y ya sabes, tal vez sea mejor entrar en esta nueva era con algo de honestidad, en vez de otro siglo de engaños. Ni siquiera puedo asegurarlo, pero si tengo que poner mi fe en algo, ¿por qué no en la verdad? Sé que suena idealista, pero sinceramente, ¿qué más tienes? Así es como tiendo a sentirme, con todos los peligros y todas las disrupciones que una revelación genuina, verdadera, completa y honesta probablemente tendría para nuestro mundo. Tiendo a pensar que al final nos irá mejor si ponemos las cartas sobre la mesa. Puede que haya formas de reservarse ciertas cosas.
Realmente no sé cómo funcionaría esto. Que evitarían un colapso público masivo, pánico y colapso financiero. Pero tiendo a pensar que todos esos tipos de esfuerzos realmente van a ser en vano de todos modos. El problema es la idea. El mayor problema que tengo con la divulgación controlada como concepto es que, en última instancia, creo que nunca puede funcionar realmente. No creo que pueda tener éxito. Solía decir en broma, ya sabes, ¿cómo puedes estar medio embarazada? ¿Sabes o lo estás o no lo estás? ¿Cómo puedes divulgar a medias? Y todavía pienso que hay mucha verdad en esto. Es como cuando llegamos a el punto en el que se vuelve innegable que hay inteligencias no humanas que realmente están operando aquí, donde esto se admite y que tenemos su tecnología. Ese es el momento en el que sí creo que esa avalancha de la que Bryce y yo escribimos hace 15 años, sigo creyendo firmemente que es probable que ocurra. Que controlar el proceso, una vez que llega a cierto punto de inflexión, probablemente será imposible. Creo que es un juego perdido pensar que puedes controlar algo así. Tiendo a pensar que casi siempre sobreestimamos nuestra capacidad para controlar los eventos a nuestro alrededor. Y creo que esto es más grande que todos nosotros. Así que pensar que podemos detenerlo, controlarlo, gestionarlo y repartirlo, bueno, lo único que puedo decir es que si crees que puedes hacer eso, buena suerte. Probablemente no va a funcionar. Así que es mejor entender que es verdad, partir de ahí y reconstruir. Va a ser un gran desastre porque desafortunadamente lo que hemos hecho es que hemos construido toda una infraestructura global basada en información que incluso en la década de 1940 ya estaba obsoleta. Y ahora tenemos todos estos más de 80 años que, bueno, sí, es un verdadero problema. Pero no creo que sea imposible que lo superemos. Y a largo plazo, creo que todos nos sentiremos mejor, que sabremos la verdad y todos podremos avanzar. Y al final lo encontraremos. Una vez más, una sensación de previsibilidad sobre nuestro mundo. Ya pasará, vendrá otra vez. No estoy seguro de cómo, no estoy seguro de cómo será, pero tiendo a pensar que encontraremos nuestros pies en la tierra en algún momento, siempre y cuando nos adhiramos a algún curso de honestidad y veracidad, si eso es posible en este mundo nuestro. Querré volver y explorar la posibilidad real y verdaderamente emocionante de un futuro evento de divulgación científica, descendiendo como una especie de asunto autoritario, totalitario. No creo que eso sea imposible en absoluto. Es un peligro real. Volveremos a eso. Por hoy, por ahora, esto es lo que tengo para ustedes. Espero que hayan encontrado esto interesante. Me alegra estar de vuelta y poder hablar sobre algo que realmente creo es de genuino interés filosófico para la comunidad OVNI WAP. Creo que realmente estamos mucho mejor cuando nos mantenemos en algunos de los temas profundos que necesitamos enfrentar todo el tiempo, porque este es un tema existencial. Es un tema que tiene repercusiones profundas en prácticamente todos los aspectos de nuestra realidad. Y nos conviene explorar esos temas y recordarnos que este asunto de los ovnis no es solo, ya sabes, un tema divertido del que se puede hablar en una fiesta. En realidad es real, es profundo, es existencial. Y necesitamos tener una conversación sobre esto, sin mencionar lo que significa. Tener esas inteligencias que, sin duda, son altamente avanzadas en varios aspectos, saber que están aquí, interactuando en este planeta. Bueno, eso es lo que tengo aquí. Si te gustó este video, por favor dale al botón de me gusta. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho. Eso me ayuda mucho. Si te gusta, puedes compartir el video con otros, todo eso. Y también puedes visitar mi sitio web en richardolamembers.com, donde hablo de este tipo de temas todo el tiempo. Eso es todo lo que tengo para ti por ahora. Gracias por estar aquí conmigo. Ha sido un placer. Nos vemos la próxima vez y sigamos luchando la buena batalla. Hasta luego.